clase sumamente importante. Contra mega importante. De histología, una de las más importantes probablemente. No puede suceder que un estudiante de primer año pase a segundo año sin manejar tejido sanguíneo. Y miren que el tejido sanguíneo les va a servir de mucho en la parte clínica, en la parte de fisiología, fisiopatología, en cirugía, en medicina interna, en obstetricia. En todos lados la parte de tejido sanguíneo les va a servir y tienen que sabérselo de pies a cabeza. Por lo tanto, no vamos a ver todo hoy, sino que fíjense, son 48 láminas. Hoy no vamos a ver todo, sino que hoy vamos a ver una primera mitad y después vamos a ver la segunda mitad, probablemente, creo que el día sábado. ¿Por qué el día del sábado? Porque el viernes en la noche, el viernes en la tarde, se va la luz en mi casa, increíblemente. Y vamos a durar sin luz desde la 1 hasta las 5. Entonces, la iba a dar el viernes, pero ¿cómo se dice? La gente de Corpolé la cagó. Entonces, vamos con tejido sanguíneo entonces. Fíjense, ¿cómo vamos a definir el tejido sanguíneo? Primero que nada, nunca se les puede olvidar, y se los van a preguntar a propósito para ver si caen, ¿cómo o qué es el tejido sanguíneo? El tejido sanguíneo es un tejido conectivo especializado. Acuérdense siempre de eso. Es un tejido conectivo especializado que tiene una matriz extracelular que es sumamente líquida, ¿ok? Y que la vamos a llamar plasma, donde se encuentra inmerso las células del tejido, ¿ok? ¿Cuáles son las células del tejido sanguíneo? Los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, o también llamados hematíes, los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, y los glóbulos, y las plaquetas, ¿ok? O también llamados megacariocitos, o también llamados trombocitos, ¿ok? Importante recordar que la matriz extracelular del tejido conectivo o del tejido sanguíneo se denomina plasma, ¿ok? Es la porción líquida de la sangre, es lo líquido de la sangre, ¿sí? Y las células del tejido sanguíneo vamos a llamarlas elementos formes de la sangre, ¿ok? Porque así la van a manejar en muchos libros de fisiología y muchos libros de fisiopatología. ¿Cuáles son los elementos formes de la sangre? Son las células de la sangre. Las células, no lo que lleva el plasma, las células. Glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, ¿ok? Muy bien. Entonces, el tejido sanguíneo se va a pintar de dos colores. Puede ser de rojo rutilante, ¿ok? O de rojo oscuro, que en los libros lo van a pintar de color azul o morado. ¿Por qué? La sangre roja rutilante corresponde a la sangre que está cargada de oxígeno. Fíjense, la sangre transporta un conjunto de células que ya les mencioné que son los glóbulos rojos. Dentro de los glóbulos rojos tenemos lo que es la hemoglobina, ¿ok? Que es un pigmento. Cuando hablamos de la palabra pigmento es algo que puede tintear un tejido, ¿ok? Que puede pintar un tejido. En el caso de la hemoglobina es un pigmento porque puede pintar la sangre. Cuando la hemoglobina se carga de oxígeno, ¿ok? Le da un color rojizo al eritrocito, ¿ok? El que hace, o lo que hace que el eritrocito sea rojo realmente es la hemoglobina cargada de oxígeno, ¿ok? ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Como esa hemoglobina es un pigmento, como se pinta de rojo el glóbulo rojo, la sangre se pinta de rojo rutilante, ¿ok? La vemos rojita, la sangre arterial. Esa es la sangre que circula normalmente por las arterias. Pero la sangre roja oscura o rojo venoso o azul, como lo pintan en los libros, realmente no es azul, es rojo oscura, rojo negruzco, más o menos algo así. No está cargada de oxígeno. En este caso, la hemoglobina va a estar cargada de dióxido de carbono y por lo tanto el eritrocito se va a pintar de un color un poco más rojo oscuro, ¿ok? Cuando se carga de CO2. ¿Sí? Por esa razón vemos la sangre dentro de las arterias de color rojito y vemos la sangre dentro de las venas de color más rojo oscuro, ¿ok? Importante esa diferencia, no se les puede olvidar nunca. ¿Cuánta cantidad de sangre tenemos nosotros en nuestro cuerpo?
Se dice que las mujeres tienen un volumen de sangre de 4 a 4.5 litros y el hombre de 5 a 5.5 litros. Pero para que ustedes no se les olvide, el valor normal o el valor promedio de sangre que tenemos nosotros, tanto mujeres como hombres, es 5 más o menos 0.5. O sea que va desde 4.5 a 5.5. Ese es el valor normal de la cantidad de sangre que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. 5 más o menos 0.5. ¿Ok? Sea hombre o sea mujer. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí. Ajá. En cuanto a la densidad, eso no nos interesa mucho a nosotros, y el color ya se los expliqué. La saturación de oxígeno corresponde a la cantidad de oxígeno que transporta la sangre, que tiene que ser, ahí dice 97 a 100%, pero es aceptable hoy en día con el tema de la contaminación, el problema de la atmósfera, todo eso. Es aceptable que la saturación de oxígeno de una persona sea mayor a 95%. O sea, lo normal es de 95 a 100%. Eso es lo normal de saturación de una persona. ¿Cómo lo medimos? A través de una prueba llamada gases arteriales o a través de un oxímetro de pulso. ¿Ok? Saturación de oxígeno. ¿Qué indica eso? La cantidad de sangre que transporta o el porcentaje de oxígeno que transporta la sangre. Esa es la cosa. Y la saturación de CO2 corresponde a la cantidad o el porcentaje de dióxido de carbono que transporta la sangre del organismo, que es de 40 al 60%. ¿Ok? Recuerden que el metabolismo de nuestras células es aeróbico, eso lo van a ver en bioquímica. Como nuestro metabolismo es aeróbico, nosotros utilizamos el oxígeno, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué usamos el oxígeno? Para producir energía en forma de ATP, de adenosín trifosfato. Cuando las células realizan el metabolismo, su metabolismo aeróbico usando oxígeno, producen unas sustancias de desecho. Entre ellas son o es el dióxido de carbono o CO2, ¿ok? Y ese CO2 transcurre por la sangre venosa o la sangre desoxigenada. ¿Cuál es la saturación normal de CO2 en la sangre? 40 a 60%. Fíjense. Paréntesis. Si la saturación de oxígeno en la sangre disminuye por debajo del 95%, la vamos a llamar hipoxemia, ¿ok? Hipoxemia, disminución de la saturación de oxígeno por debajo del 95%, ¿ok? Y la saturación del CO2 también tiene sus nombres. Si la saturación de CO2 sube por encima del 60%, la vamos a llamar hipercagnia, ¿ok? Hipercagnia. Y si la saturación de oxígeno baja por debajo, perdón, la saturación de CO2 baja por debajo del 40%, la vamos a llamar hipocagnia. Hipo es por debajo, hiper es por arriba, ¿ok? Hipocagnia por debajo del 40%, hipercagnia por encima del 60%, ¿ok? Una cosita que les iba a decir, no es lo mismo hipoxemia que hipoxia, ¿ok? Hipoxemia es la disminución de oxígeno en la sangre. Hipoxia es la disminución de oxígeno en los tejidos, ¿ok? Hipoxemia es una cosa, hipoxia es otra. Muy bien. Y nos queda el pH. ¿Qué es el pH? El pH es un elemento o una medida que nos sirve a nosotros para cuantificar la cantidad de hidrogeniones que tenemos nosotros en nuestro cuerpo o la cantidad de hidrógeno que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. El hidrógeno es una molécula necesaria para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos hidrógeno, por ejemplo, nosotros estamos constituidos un 60% de agua, por lo que necesitamos de hidrógeno. El agua está constituida por hidrógeno, algunas enzimas están constituidas por hidrógenos, algunas hormonas están constituidas por hidrógeno, los carbohidratos están constituidos por hidrógeno. Entonces, la cantidad de hidrógeno, el hidrógeno es necesario para nuestro cuerpo, pero ese hidrógeno tiene que mantenerse a un nivel normal. ¿Por qué? Si el hidrógeno aumenta por encima de lo normal, se pasa maraca, produce alteración. Y si el hidrógeno baja por debajo de los niveles normales, se produce alteraciones en el organismo. Entonces, si aumentan el pH es inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones. O sea, si aumentan la cantidad de hidrógenos que tenemos en nuestro cuerpo,
el pH va a disminuir, ¿ok? ¿Cuál es el pH normal de nuestro cuerpo? 7.45, no 7.4, 7.45 más o menos 0.04, ¿ok? Es decir, lo normal del pH de la sangre tiene que ser de 7.35 a 7.45. Entonces, si el pH está disminuido por debajo de 7.35, se dice que el paciente tiene demasiada cantidad de hidrógeno en el cuerpo. Y cuando el pH disminuye, se llama acidosis. ¿Ok? Ahora, si el pH aumenta por encima de 7.45, quiere decir que nosotros en nuestro cuerpo tenemos muy poca cantidad de hidrógeno. Y eso lo vamos a llamar alcalosis. ¿Ok? Los dos son nocivos para nuestro cuerpo. ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron o no me entendieron? Sí. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Una hipoxemia puede llevar a una hipoxia? Yes. Yes de yes. O sea, sí puede. Ok. Esa pregunta, como dijo que eran dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, pero van de la mano. O sea, un paciente que tenga hipoxemia, al corto o mediano plazo, va a presentar hipoxia en sus tejidos. ¿Sí? Ok. Ajá. A ver. Esto aquí. Seguimos. Ajá. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? La sangre tiene 750 funciones, pero las más importantes son estas 7. La primera es que tiene una función respiratoria o transporte de gases, porque ya lo mencioné, la sangre transporta oxígeno hacia los tejidos para que los tejidos se oxigenen y transporta CO2, ¿ok? Transporta CO2 desde los tejidos hacia la sangre. Tiene una función nutritiva porque la sangre transporta nutrientes, ¿ok? Transporta nutrientes, grasas, lípidos, glucosa, proteínas. Función excretora porque la sangre sirve como vehículo para excretar sustancias a través de la orina y de la vía respiratoria. ¿Cuáles son esas sustancias? CO2, urea, amoníaco. ¿Ok? Protección del organismo porque acuérdense que la célula transporta células inmunológicas. ¿Cuáles son esas células inmunológicas? Los glóbulos blancos. ¿Ok? Los glóbulos blancos son las células inmunológicas de nuestro cuerpo y son transportadas por la sangre. Por eso se dice que tiene una función inmunológica. Regulación de la temperatura corporal porque la sangre va a regular nuestra temperatura. ¿Cómo lo hace? Cuando nosotros necesitamos aumentar la temperatura, aumenta el flujo sanguíneo, que la cantidad de sangre aumenta. Eso produce aumento de la pérdida de calor y se produce aumento de la temperatura. Ahora, si queremos disminuir la temperatura, tenemos que disminuir nuestro flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos fiebres o tenemos mucho calor, nos ponemos rojitos. ¿Por qué nos ponemos rojitos? Porque aumenta el flujo de sangre. Está aumentando la cantidad de sangre hacia todos nuestros tejidos para aumentar la pérdida de calor. Y cuando tenemos frío, incluso cuando tenemos hipotermia, nos ponemos frío. Nos ponemos, ¿cómo se llama? Nos podemos poner azules, o nuestras manos azules, o los labios azules. ¿Ok? Eso se debe a que disminuye el flujo sanguíneo para disminuir la temperatura del cuerpo. ¿Ok? Muy bien, eso con respecto a la temperatura. Con respecto al equilibrio ácido básico, eso corresponde a la regulación del pH, ¿ok? Porque la sangre va a transportar hidrogenio y puede transportarlo para almacenarlo o puede transportarlo para eliminarlo. Y también interviene lo que es la hemostasia. Ojo, hemostasia no es lo mismo que homeostasia. Homeostasia se refiere al estado de equilibrio del cuerpo, ¿verdad? Hemostasia corresponde a la capacidad para coagular la sangre, ¿ok? La hemostasia es el proceso mediante el cual la sangre se coagula, ¿sí? Mediante el cual se forman trombos, mediante el cual se forman coágulos en la sangre. Eso es la hemostasia. ¿Y quién se encarga de la hemostasia de la sangre o del cuerpo? Principalmente las plaquetas, ¿ok? Muy bien. La sangre está constituida entonces, fíjense, por una matriz extracelular que es líquida y que la vamos a llamar plasma, que representa el 55% de la sangre, de todo el tejido. El resto del tejido está constituido por los elementos formes de la sangre, ¿ok? El plasma
contiene 7% de proteínas, 91% de agua y otros elementos como vitaminas, hormonas y iones. De las proteínas, la principal proteína que transporta la sangre es la albúmina. Acuérdense que las proteínas son macromoléculas y deben permanecer siempre dentro del espacio vascular. Importante recordar que es la albúmina la principal proteína que contiene la sangre o que contiene el plasma. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean fisiología, no me voy a sentar a hablar de eso ahorita porque es un tema muy largo, pero cuando ustedes vean fisiología, les van a hablar de las presiones que tiene el cuerpo, que tiene la sangre, que son la presión hidrostática, la presión osmótica y la presión oncótica. La presión oncótica la ejerce la albúmina. Entonces tienen que recordar eso. Recuerden, la principal proteína que transporta el plasma es la albúmina. Y los elementos formes van a ser, obviamente, las células del tejido sanguíneo, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es el hematocrito? Fíjense, a medida que vayamos viendo tejido sanguíneo, vamos a ir viendo elementos que van a aparecer en una hematología. El objetivo del tejido sanguíneo, o uno de los objetivos de estudiar tejido sanguíneo, es aprender a leer una hematología, o por lo menos a leer lo básico de una hematología. Entonces, fíjense, el hematocrito es uno de los valores que les va a aparecer en la hematología. Y el hematocrito nos dice a nosotros, o es un valor que evalúa el porcentaje que existe entre, o la diferencia que existe entre el volumen líquido de la sangre, entre el plasma, y los elementos formes de la sangre. Fíjense, cuando nosotros llevamos una muestra de sangre al laboratorio, el bioanalista agarra la sangre y coloca la muestra en un centrifugador, que es ese aparato que da vuelta muy rápido para centrifugar la muestra. Cuando la muestra queda centrifugada, queda de esta forma. El plasma arriba, los glóbulos rojos abajo y leucocitos y plaquetas en el medio, ¿ok? De esta forma, el bioanalista realiza una relación, o sea, cuantifica la cantidad de plasma que hay en relación a la cantidad de elementos formes, ¿ok? Y eso nos va a dar a nosotros el hematocrito, ¿ok? El hematocrito tiene un valor, o sea, en la hematología le va a aparecer un valor, porcentaje, y ese porcentaje es del 40% más menos 5. En la literatura le van a aparecer con más especificación, pero para que ustedes nunca se les olvide cuál es el hematocrito normal de un paciente, tienen que recordar que el valor normal del hematocrito de un paciente es 40 más menos 5, ¿ok? 40 más o menos 5. O sea que puede estar entre 45 y 35%. ¿Ok? Si el hematocrito está elevado, el paciente está hemodiluido. ¿Qué quiere decir hemodiluido? Que tiene más plasma que elementos formes. ¿Ok? Tiene mucho líquido, la sangre está muy líquida. ¿Sí? Entonces, como está muy líquida, se puede escapar por los capilares sanguíneos. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? A ese paciente hay que obligarlo a orinar, a que elimine líquido, ¿ok? Eso es hemodiluido, si está aumentado el hematocrito. Si el hematocrito está disminuido, quiere decir que el paciente está hemoconcentrado. ¿Qué quiere decir hemoconcentrado? Que tiene más sangre, perdón, que tiene más elementos formes que líquido, ¿ok? Tiene más células sanguíneas que plasma, ¿ok? Repito, tiene más células sanguíneas que plasma. Por lo tanto, a ese paciente, ¿qué hay que hacer? Hay que administrarle líquido. ¿Para qué? Para estabilizar el hematocrito. ¿Por qué? Porque si hay más elementos formes y menos líquido, la sangre es muy viscosa. Y al ser muy viscosa pueden ocurrir dos cosas. Uno, puede favorecer la aparición de coágulos. ¿Ok? Porque el flujo se hace más lento. Y dos, puede aumentar la presión arterial. ¿Ok? ¿Me entendieron hasta aquí? O sea, pero ese valor que usted dice, o sea, el paciente va a estar hemodiluido si es mayor a 40 o 45%, ¿no? Y si es menor, va a estar, ¿cómo fue que dijo? Hemoconcentrado. Concentrado. Ah, ok. Una parte no la había entendido. ¿Quedó claro entonces? ¿Ella trajo el plato? Sí, profe, bastante bien. Ok. Importante el hematocrito. En un paciente con dengue se valora mucho el hematocrito. En un paciente deshidratado se valora mucho el hematocrito. ¿Por qué? Porque supongan ustedes que le llega un paciente deshidratado. ¿Cómo creen ustedes que les va a llegar?
hemodiluido o hemoconcentrado? Hemoconcentrado. Hemoconcentrado, diría yo. Concentrado, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? Administrarle líquidos. Administrarle líquidos. ¿Ven qué fácil es? ¿Ven qué fácil es? Así de Doctor, fácil es la medicina. una pregunta aquí saliéndome del tema. ¿Y el dímero de E qué significa que? Ah, el dímero D lo vamos a hablar, de todas maneras, ya se lo voy a decir, pero el dímero D lo vamos a hablar cuando hablemos de plaqueta en la próxima clase. Porque Cuando las mi Ajá, tía lo tiene en 0.02, que tiene coronavirus. está normal. ¿Está Está normal? normal. Ah, ok, gracias. De Y los todas maneras, eso lo vamos a ver hematocritos cuando veamos. los tiene bajos en 34.8. Bueno, sin embargo, 34.8 no es tan bajo, porque está en el límite de 35%. Está ahí. Ok, Cuando gracias. baja ya a 31, 30, ya sí ahí está bastante disminuido. Mira, aquello está bien. El dímero D es una sustancia, por decirlo así, un factor anticoagulante que se secreta cuando se forman coágulos. ¿Sí? Cuando se forma un coágulo sanguíneo, se libera dímero D. Se libera dímero D a la sangre. Entonces uno lo mide y si sale elevado, ¿qué nos dice a nosotros eso? Que el paciente está presentando múltiples coágulos a nivel de todo el organismo o en alguna parte del organismo. ¿Ves? Esa es la función del dímero D. ¿Por qué se usa en el COVID? Porque el COVID se sabe que tiende a producir múltiples coágulos a nivel de todo el organismo. Entonces, ¿para qué usamos el dímero D? Para evaluar si el paciente, en caso de que tenga coágulos, requiera el uso de anticoagulantes, como por ejemplo, Clexane. Clexane. ¿Entendieron? Sí, doctor, gracias. Clexane es enoxaparina, a los que sepan, una heparina de bajo peso molecular. Pero bueno, eso no viene al caso. Ajá. Entonces se entendió lo del hematocrito. Por ejemplo, un paciente con dengue es un paciente que, como disminuyen las plaquetas, favorece la pérdida de sangre. ¿Ok? La sangre empieza a escaparse de los vasos sanguíneos. Por eso es que el paciente con dengue, dengue con signo de alarma, anteriormente llamado dengue hemorrágico, son esos pacientes que se ven hinchados, edematizados, así, y gordotes. Eso es porque el líquido se está escapando del espacio vascular por la disminución de las plaquetas. ¿Ok? Como se pierde líquido, el paciente se hemoconcentra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Administrarle líquido. ¿Ok? Por eso es que el paciente con dengue se hidrata. ¿Sí? No se hidrata para que le suban las plaquetas. Eso es falso. Las plaquetas suben es con concentrado plaquetario. Si no, no suben. Si no, suben por su cuenta. Nosotros hidratamos al paciente con dengue es para evitar que se hemoconcentre. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, doctor. Ajá. Sí. Entonces, los elementos formes de la sangre son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos blancos los vamos a dividir en, eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero para que lo vayan sabiendo, lo vamos a dividir en polimorfonucleares y mononucleares. Hay hematologías, todas las hematologías, todas, sin excepción, le van a aparecer cantidad de glóbulos rojos, cantidad de glóbulos blancos, cantidad de plaquetas y hematocrito. Y por supuesto hemoglobina. Ya vamos a hablar de eso. Sí, los glóbulos blancos siempre se los van a fraccionar, ¿ok? Que es lo que se denomina cuenta blanca. Esos glóbulos rojos en la hematología le puede aparecer como polimorfonucleares y mononucleares. Polimorfonucleares son las células, son los glóbulos blancos que tienen muchos núcleos. Y los mononucleares son los glóbulos blancos que tienen pocos núcleos, o que tienen un núcleo, mejor dicho. ¿Ok? Entre los polimorfonucleares tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los mononucleares, linfocitos y monocitos. ¿Ok? Cuando ustedes lean los libros de fisiología, siempre le va a aparecer la palabra polimorfonuclear o las siglas PMN. ¿Ok? Cuando hablen de PMN, polimorfonuclear, en un libro de fisiología, se refieren a los neutrófilos. Y lo mismo pasa con los mononucleares. Puede aparecer la palabra mononuclear o las siglas MNC. ¿Ok? MNC. En ese caso, se van a referir a los linfocitos. ¿Ok? Claro, lo están haciendo de forma inadecuada, pero es para que sepan que en los libros de fisiología aparece así. Muy bien.
Entonces, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son células anucleadas, pero más allá de que son células anucleadas, siguen siendo células eucariotas, porque ellas nacen con núcleo, pero se despojan de él. ¿Por qué se despojan del núcleo los eritrocitos? Porque ellos tienen que llevar un elemento importantísimo que es la hemoglobina. Si los eritrocitos tuviesen núcleo, la hemoglobina no cabe dentro del eritrocito, en pocas palabras. Entonces, ¿qué hace el eritrocito? Se quita el núcleo y le permite a la hemoglobina meterse o adentrarse al glóbulo rojo, ¿ok? Entonces, el glóbulo rojo es una célula que tiene forma de disco bicóncavo. A ver si tengo la imagen por aquí. ¿No? Qué loco. Qué loco. Bueno, no lo tengo. Bueno, tiene forma de disco bicóncavo. Creo que más adelante la tengo. Tiene forma de disco bicóncavo. ¿Qué es un disco bicóncavo? Un disco que es cóncavo por un lado y por el otro lado. ¿Ok? Eso es importante porque se pregunta, ¿qué forma tiene el eritrocito? Forma de disco bicóncavo. ¿Por qué eso es importante? Porque hay veces que los eritrocitos, en algunas enfermedades, cambian su forma. Hay veces que el eritrocito no es en forma de disco bicóncavo, sino que tiene forma de banana, tiene forma de una hoz, tiene forma esférica, tiene forma de una pelotica. ¿Ok? Por eso es importante conocerse la forma del eritrocito siempre. Se parece, o tiene forma, perdón, de un disco bicóncavo. ¿Ok? Ajá. ¿Cómo se forman las células sanguíneas? A través de un proceso llamado hematopoiesis. ¿Ok? ¿Qué es la hematopoiesis? El proceso mediante el cual se forman o se sintetizan las células sanguíneas. ¿Ok? ¿Dónde se produce la hematopoiesis? A nivel de la médula ósea roja, que se ubica en el hueso esponjoso de los huesos largos o de los huesos planos. ¿Ok? No se les puede olvidar hematopoiesis. Importantísima la hematopoiesis. Y la hematopoiesis, para que se efectúe, necesita de una hormona que se produce en el hígado y que es la llamada hematopoietina. ¿Ok? La hematopoietina. Esa hormona es necesaria para la síntesis de células sanguíneas. ¿Ok? ¿Dónde se producen esas células sanguíneas? A nivel de la médula ósea roja, del que se ubica en el hueso esponjoso de los huesos largos o los huesos planos. ¿Ok? Muy bien. La hematopoiesis siempre se realiza a partir de una célula pluripotente o pluripotencial, ¿ok? Llamada stem cell o célula madre, ¿ok? Que se ubica en la médula ósea roja, esta amiguita que está aquí. ¿Por qué se llama célula pluripotencial? Una célula pluripotencial es aquella que puede transformarse en cualquier linaje de células, ¿ok? O sea, una célula pluripotencial es aquella que puede transformarse, en este caso, la célula madre o stem cell puede transformarse en eritrocito, en un granulocito, que es un tipo de glóbulo blanco, en un linfocito, en un monocito o en una plaqueta, ¿ok? Eso es una célula pluripotencial que puede transformarse en varios linajes de células. Célula pluripotencial. El mayor ejemplo de esa célula es la célula madre de las células sanguíneas, o también llamada stem cell, ¿ok? ¿Dónde se ubica? En la médula ósea roja del hueso esponjoso. Ajá. Fíjense. De todo esto, ustedes me preguntarán, doctor, ¿esto es importante aprendérselo? No, no tanto así. Lo que ustedes tienen que recordar, sobre todo para cuando vean leucemia, cuando vean aplasia medular, tienen que saber que las células inmaduras siempre van a tener el sufijo blasto, ¿ok? Y el prefijo del nombre de la célula que van a formar. Por ejemplo, el linfoblasto es la célula inmadura del linfocito. El megacardioblasto es la célula inmadura de la plaqueta. El monoblasto del monocito. A ver, el mieloblasto también va a ser la célula precursora de lo que es ¿cómo se llaman? Neutrófilos y eosinófilos y basófilos. El eritroblasto es la célula inmadura del eritrocito. ¿Ven? Eso es lo más importante que ustedes tienen que recordar. ¿Por qué? Porque las leucemias, por ejemplo, se clasifican en leucemia linfoblástica. ¿Qué es la leucemia linfoblástica? Un paciente que tiene
muchísimas células blancas, muchísimos glóbulos blancos, pero de forma linfoblástica. O sea, son muchos linfoblastos. ¿Ok? Por lo tanto, no cumplen la función del linfocito. ¿Por qué? Porque se encuentra en un estado inmaduro. Por eso es importante conocerse eso. También existe leucemia mieloblástica. ¿Ok? El mieloblasto es el que forma neutrófilos, eosinófilos o basófilos. ¿Ven? Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber. Si ustedes me preguntan a mí, doctor, ¿cuál de toda esta línea hay que aprenderse? La eritropoyesis. Esa sí hay que aprendérsela de pies a cabeza. O bueno, no tanto lo que pasa, sino los nombres. ¿Ok? Siempre recordar cómo hace el eritrocito o cómo hace el eritroblasto para llegar a transformarse en eritrocito. Eso sí es importante. Eso lo vamos a tocar más adelante. Más adelante tengo un linaje mucho más fácil. Ajá, la hematopoiesis va a ir cambiando o va a ir desarrollándose en varias zonas del organismo, desde el desarrollo embrionario hasta la adultez del paciente o de la persona, que son los periodos. ¿Ok? Muy bien. Primero tenemos el periodo mesoblástico, que ocurre a partir del día 16 al día 19, o sea, ocurre entre el día 16 y el día 19 del desarrollo embrionario. En ese tiempo empieza la hematopoiesis a nivel del saco vitelino del embrión. ¿Ok? Luego, cuando llega la semana 5, aparece el periodo hepático. Ya la hematopoiesis no se va a producir en el saco vitelino, sino que se va a producir en el hígado. ¿Ok? Y así va a ser hasta la semana 12 de gestación. Cuando llega la semana 12 de gestación, se comieron una. Cuando llega la semana 12 de gestación, aparece el periodo esplénico. El periodo esplénico es aquel donde la hematopoiesis se empieza a producir en el vaso. Se sigue produciendo en el hígado, pero el principal encargado de la hematopoiesis va a ser el vaso. ¿Ok? Y luego, cuando llega la semana 28 de gestación, aparece el periodo óseo, donde la hematopoiesis se va a producir a nivel de la médula ósea roja del hueso esponjoso. ¿Me entendieron? Ok. Sí. Seguimos. Entonces, la hematopoiesis, ya saben que requiere la hematopoietina, ya lo dije. Y aquí está la imagen que yo estaba buscando. Fíjense, vean la imagen la forma que tiene el glóbulo rojo. Un disco bicóncavo. Aquí lo estamos viendo de frente y aquí lo estamos viendo de lado. Vean que es cóncavo por un lado y vean que es cóncavo por el otro. Y tiene forma circular. Por eso se dice que es un disco bicóncavo. ¿Ok? ¿Cuál es el valor normal de eritrocitos en un paciente? Si es una mujer, el valor normal es de 4.5 millones. Y si es un varón, 5 millones. ¿Ok? Este valor les va a aparecer en la hematología. ¿Sí? Yo recomiendo siempre que tomen como referencia 4.5 a 5.5. ¿Ok? 4.5 a 5.5 millones. ¿Ok? Coincide también con el volumen de sangre, pero es más fácil así porque hay veces que pacientes tienen una cantidad de eritrocitos de 5.400 eritrocitos. ¿Ok? Eso es normal. Por eso el valor normal, yo les sugiero que lo mantengan entre 4.5 y 5.5 millones por milímetros cúbicos de sangre. ¿Ok? De glóbulos rojos. ¿Entendieron? Sí. Sí, profesor. Ok. Muy bien. Acuérdense que el eritrocito es anucleado y muy importante para cuando hablemos del ciclo de la bilirrubina, el tiempo de vida media del eritrocito es de 120 días. Todos los eritrocitos viven durante 120 días. Ni más ni menos. Si duran menos, son eritrocitos anómalos. Si duran más, siguen siendo eritrocitos anómalos. ¿Ok? Tienen que durar 120 días. Después de 120 días, son eritrocitos viejos y hay que eliminarlos.